viendo ahí. Ese es un nuevo bus quemado. Esto en las inmediaciones del Liceo Manuel Barros Borgoño. Ese bus, que se suma a otros buses que ya se han estado siniestrando, ¿no es cierto? ¿Cuántos van en el internado en nacional. estos 2 meses de gobierno? Van como Barros Arana, ¿verdad? O sea, y aquí, claramente, hay que poner las alertas porque lo decía precisamente el internado Barros Arana, lo decía su rector. ¿Se acuerdan ustedes que el rector, que además había sido objeto de amenazas, él hablaba de, primero decía, ojo con esto porque hay personas que son externas muchas veces, él no descarta que hubiera personas internas, digamos, alumnos del establecimiento, pero ponían atención en adultos que ocupaban también a estos jóvenes, que participaban de estos actos violentos, ¿no? Como usted está pudiendo apreciar. El presidente Gabriel Boric se refirió a este tema, pasemos a comentar, o sea, a revisar y comentar. Escuchar a todos, no solamente en tu calidad de presidente de la República, te quiero agradecer. Vamos a estar ya con ese video porque ese es otro momento también lo vamos a pasar a revisar, que fue ayer una situación que se produjo a nivel ciudadano, pero el presidente Gabriel Boric en un punto de prensa se refiere a este hecho. ¿Y qué es lo que dice? Ahí lo vamos a ver. La violencia no es el camino. Quien crea que a través de la violencia puede lograr avanzar en sus reivindicaciones está equivocado y le hace un daño a su causa. En particular, en los casos que menciona, le hacen un tremendo daño a sus liceos y a sus comunidades. Porque nosotros desde nuestro gobierno tenemos las puertas abiertas del Ministerio de Educación para abordar los conflictos que hemos heredado. Yo he escuchado parte de las demandas de los estudiantes. De hecho, a los estudiantes ya los recibió la subsecretaria de Educación Superior y el ministro tiene sus puertas abiertas para poder dialogar con ellos. En materia... Dos puntos aquí de la declaración del presidente. El primero es: la violencia no es el camino. No, espérame, y dijo algo más. Los estudiantes que quieran quemar buses o usar la violencia deberán responder ante la ley. Bien, 2 elementos comunicacionales potentes de esta declaración del presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solamente está asociado a esta idea de la quema del bus, porque si tú después adelante pudiese ocurrir un evento de violencia, tienes que aplicar la misma frase. La misma frase. Él la está utilizando, dice, la violencia no es el camino y hay que desagregarla bien. Entonces, cualquier otro hecho de violencia va a tener el mismo paraguas comunicacional y político del presidente. Ese es el punto. Menciona además el presidente lo siguiente: que las autoridades están abiertas, la subsecretaria de Educación, el ministro de Educación, por lo cual, dice, los cauces institucionales para encauzar tipo de demandas están abiertos, se pueden tocar las puertas y se pueden abrir las reuniones. Entonces, es eso, basta eso. Es lo suficientemente potente para desarticular hechos de violencia. Uno diría, bueno, si la carretera, la autopista del diálogo funciona, deberían entonces todos los elementos de queja plantearse allí y no expresarse de esta manera violenta como es la quema de buses. Es que hay otro punto, porque resulta que recordemos que las tomas de los colegios, de los liceos y todo, viene hace muchos años. Sí. Y fue avalada en algunas ocasiones por algunos sectores y por algunas personas. Avalada, que era la única forma de conseguir finalmente soluciones concretas, reales y concretas. Y ante eso, obviamente que se fue aumentando esta... ¿Se acuerdan? Fue durante la Carla Tafal, se debe acordar, debe haber sido antes del estallido, el Instituto Nacional. Me acuerdo que estábamos trabajando acá, en este mismo canal, en este mismo horario, y resulta que era todos los días tomas, peleas y protestas. Los overoles blancos, los overoles molotovs blancos y todo. desde el ¿Eso techo. qué año fue, Carlita? No, primeros 2 años del gobierno de Sebastián Piñera. Y era 2 una años cuestión de finales todos los Felipe días. Alessandri como alcalde. Estaba Alessandri como alcalde y no hubo tampoco respuesta. Estaba Marcela Cubillos de ministra de Educación, ¿se acuerdan o no? Marcela Cubillos de ministra de Educación. Y no hubo, Con la y ley no- de aula segura, y estaba también Carla Rubilar de intendenta. De intendenta. Y era imposible de sostener. Ya, y uno dice, pero es que era el gobierno de Piñera. No, pues porque resulta que en el gobierno de Bachelet ocurrió exactamente lo mismo. Está Y cuando empezando estaba Toá, fue octubre de 2019, antes del estallido. Gracias, Carlita, por ese dato. Pero ¿se acuerdan cuando Carolina Toá, quien criticaba el actuar de Salaquet en ese entonces, ¿se acuerdan o no? ¿Me van encachando la historia? Tema en Claro. la comuna de Santiago. Y resulta que fue precisamente Carolina Toá quien criticaba cómo Salaquet actuaba frente a las tomas. Y cuando ella llegó finalmente a la alcaldía, tampoco lo pudo subsanar. No, de hecho ella, yo me acuerdo bien porque lo reporté en esa época, ella generó un protocolo
para que las tomas fueran democráticas. Tal cual. Y si se votaban, la Se toma votaba. era legítima y se Sí. hacía un periodo de tiempo, qué sé yo. Sí. Y a los 2 días del protocolo, el Liceo de Aplicaciones apareció, me acuerdo, pero destruido completo Sí. por dentro y se acusaba también a adultos que se metían a las tomas. Este es un tema complejo, Sin duda. porque alguien podría decirte, bueno, es que si no hay revueltas, nada cambia. Así se ¿no? justificó el estallido social. Bueno, pero es que esto tiene matices, no es blanco y negro. Otros te pueden decir, a lo largo de la historia de Chile también, los principales cambios sociales se han dado también por manifestaciones públicas, marchas, manifestaciones, tomas, etc. Ahora, a mí me parece, porque aquí cada uno puede tener su opinión, pero una toma no es lo mismo que quemar un bus. No, Totalmente. Quemar un claro bus, que no. a mí me tocó Totalmente. una vez presenciar en una marcha cómo algunos encapuchados quemaban un bus y se queman, es muy rápido, como, Sí. pero lo Además que le echan terrible, acelerante. pero lo terrible es que se suben y bajan a la Sin gente. duda, no, sí, es muy- y las muy personas que están violento. arriba se asustan, Además pues, evidentemente. además que puedo agregar algo, Francesco, que me parece súper importante. Cuando tú ves este tipo de acciones, tú te preguntas cuál es la motivación, ¿no? Si es que hay una motivación política o hay... Yo entiendo que no hay justificación alguna para este No, tipo de claro. actos, pero estoy Esa es la tratando de base. imaginar en la cabeza de quienes participan de estos actos. ¿Cuál es el sentido de quemar una micro? ¿Cuál es el propósito? Y yo creo que también, como tú, nada es blanco y negro y hay que saber diferenciar. Efectivamente, las tomas vienen de hace mucho tiempo, pero una cosa es una toma, que podemos discutir sí. hasta dónde puede ser legítima o no una toma, y otra es hacer este tipo de actos, o como también pasaba un poco antes del estallido, casos por ejemplo, de profesores que me acuerdo perfecto en uno de los liceos, no recuerdo el nombre del liceo, así que no lo voy a decir porque no me acuerdo, pero el caso me acuerdo perfecto de un profesor que fue rociado con benzina. Sí, Sí, pues. O fue una inspectora. El asunto es que así, rociado con benzina. Sí. Entonces, cuando llegamos a esos límites, ahí algo está pasando, sin duda, Y ¿no? por lo demás que las tomas, a mí me da la impresión, sobre todo en el Instituto Nacional, Claro. que no son tomas más, por decirlo de alguna forma, muy populares dentro del propio estudiantado también. Claro. Son un grupo reducido de personas que inicia, es lo que yo he visto al menos esta semana en el Instituto Nacional, inicia manifestaciones que yo no las llamaría ya más manifestaciones, porque tratan de tomarse un poco la Alameda, empieza el enfrentamiento con Carabineros, y ¿sabes qué pasa? Inmediatamente se tienen que suspender las clases. Entonces yo no creo, si le preguntas a los 2.000 estudiantes que están en ese horario en el Instituto Nacional, No. que hayan sabido primero Sí, de la no. manifestación, Claro. en fin. Entonces, Me yo creo acuerdo- que espérate. ahí está el problema. Exacto, te doy al tiro la palabra, Libardo, solo porque me están justamente recordando nuestra editora Carla Tafal. 17 de octubre de 2018, 18. inspectora del Instituto Nacional, rociada con benzina. Entonces, todo esto era en un marco, ¿no es cierto?, del plan Aula Segura. Uno podrá decir, mira, los gobiernos se equivocaron de forma, tanto los gobiernos comunales, es decir, las alcaldías, o el gobierno central. el sostenedor. Estamos de acuerdo, o el sostenedor en el caso puntual, pero lo que sí, claro, las alcaldías para los liceos públicos son los sostenedores, efectivamente. Hasta ahora, por lo menos. Está cambiando eso, pero, sí, está cambiando. pero lo que voy es que, en definitiva, acá la misma alcaldesa Iracy Hasler, ¿no es cierto?, la actual alcaldesa de Santiago, sabe que tiene un problema. Si este es un problema que ha sido muy difícil de solucionar, porque son grupos muy chicos, muy minoritarios, Muy chicos. que tienen agendas ¿A quiénes muy- representan? Claro, y hay mucha mezcla ahí de cosas. No es tan fácil como decir son manejados por... Mira, hay que tener cuidado con eso, porque Sí. aquí lo que se necesita, ojo, es inteligencia. Inteligencia para poder entender, pero no solo inteligencia, porque quiero volver a las palabras del rector del INBA, del Internado Nacional Barros Arana, cuando él decía, aquí también hay pasto fértil porque hay jóvenes que viven vidas tan complejas en sus casas, son situaciones tan difíciles. Ellos se enfrentan a la violencia permanentemente en sus lugares donde habitan, tienen disfunciones muy fuertes en la familia. Entonces, pasto fértil para ser tomado por estos grupos y ser, ¿no es cierto?, de alguna manera seducidos para actuar con esta violencia. Entonces, Claro. este es un fenómeno... De que la violencia es el hay camino para los cambios. Exactamente, y que entonces, si tú no actúas de manera violenta, no consigues tus resultados. Claro. Por eso digo que cuidado, porque es tan complejo el tema que si no lo abordamos con esa complejidad, Y no para va a el- ser, pero no va a ser resuelto. Para el presidente, perdón, Leonardo, para el presidente lo complejo es justamente también lo que decían en este punto de prensa, que por lo demás lo hace al lado, ojo con el detalle, de Josep Borrell, quien es el encargado, Libardo, el embajador, comillas, Sí. de la Unión Unión Europea Europea. para los asuntos de seguridad. Imagínate. Entre otros. Entonces hay algo muy simbólico de haber respondido a este tipo de preguntas junto a él, debido a las relaciones evidentemente y a la imagen de Chile afuera. Pero dicho eso, lo que quería decir es que para el presidente también se le complica un poco, pero está bien que tenga una postura, porque él viene, y así lo reconoce, ¿no?,
de la movilización estudiantil. Claro. Aunque dice que desde siempre, desde el inicio hasta esta fecha, nunca ha estado por la violencia. Pero claro, algunos le van a salir a reclamar, bueno, pero tú fuiste manifestante también, ¿qué pasa? Pero si lo escuchamos el otro día en vivo y en directo, uno de los camioneros cuando decía, pero si este gobierno nos enseñó a movilizarnos, nos enseñó a manifestarnos, lo estábamos escuchando. Sí, Entonces, lo que ocurre, sí, Ángeles, es bueno ir a un punto focal que a veces uno le quiere colocar matices y yo creo que es sin matices. La violencia no hay que matizarla, discúlpenme, pero no la podemos matizar por lo siguiente. Los métodos de violencia, cualquiera que ellos sean, por su naturaleza de ser violentos, atentan contra la convivencia. De todas maneras. De todas maneras. Entonces, los reclamos, ¿qué tipo de reclamos se hace? ¿De qué manera se hacen los reclamos? ¿De qué manera? Pero de ahí a hechos violentos, esto es inexplicable. Yo creo que Josep Borrell, como lo estaba indicando muy bien Francesco, que viene, este caballero que está al lado del presidente Boric, él viene de manejar, está enfrentando una situación complejísima. Él está en el corazón de la pelea entre los rusos y los ucranianos allá. Claro. Entonces viene y está escuchando atentamente al presidente respecto a una situación nuestra. Pero aquí hay que hacer una distinción de lo siguiente. Es, mientras caen misiles, cohetería, artillería y todo en Europa y viene y aquí y se encuentra en donde en un punto de prensa que comparte con el presidente Boric se tiene que ocupar de la violencia en Chile. Pero no hay matices. La violencia, por su definición, es la que más atenta contra la convivencia. Claro. Y si uno no aísla la violencia, que ese es el problema que tienen las autoridades, porque a uno le dice, mire, la violencia a unos le gusta, a unos no le puede gustar, pero ¿sabe qué? Si es de este sector político podríamos hacernos los que miramos para el techo, pero si es del otro, exacerbémoslas. No, al final se dan cuenta que cualquier sector político, cualquier que está gestionando una municipalidad, una gobernación o la presidencia de una nación, al final esa violencia también le cambia la agenda, le modifica la agenda, lo pone a hablar de eso. Imagínate Borrell, después le va a preguntar, oiga, presidente, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Claro. Le están cayendo cohetes porque yo vengo de donde sí caen cohetes, que es en Ucrania. No son cohetes que están cayendo, es que me quemaron una micro. Entonces Borrell dirá, ¿una micro? Bueno, de esas cosas no podemos hacer que sean del cotidiano y del paisaje, en donde la violencia es la gran protagonista. ¿Por qué? Tal cual. El presidente lo dice. El que tenga un reclamo, encáucelo. Ahí está el subsecretario de Educación, ahí está el ministro de Educación, están las autoridades. Pero la ciudadanía, cuando ve estas imágenes, dice esto. Sí, nosotros vamos a explicar, son un grupito pequeño, un grupúsculo, tal. Bueno, y el Estado tiene que hacerse cargo de combatir y aislar a esos grupúsculos porque no pueden marcar la agenda de un país. Eso. 100% de acuerdo con el muro que tú haces frente al tema, la violencia. La violencia no. Sí. Pero a mí me preocupa lo que decías tú, Ángela. Si tiene este gobierno, en conjunto con las policías, la capacidad para desarticular esos grupos o anticiparse a los hechos, porque al parecer, y esto no es culpa de este gobierno en particular, pero le toca hacer la pega, ¿no? No tenemos esa capacidad. No. Hemos visto, ¿cuántos alcaldes nombramos en la comuna de Santiago? Lo nombramos todos. Salaquet. Hasta Salaquet. Estamos hablando hace 10 años atrás, más. Pero imagínate cuántos gobiernos han pasado también. ¿Cómo? ¿Cuántos gobiernos han pasado también? Es que ahí está el tema de la intendentes, delegados. No, pero espérate, pero un momento, pongamos paño frío. Porque una de las justificaciones frente a la violencia es que son demandas legítimas las que ellos, o petitorios, ¿no? Lo que ellos plantean, indistintamente cuál sea el sector, sino que tenemos un petitorio de 5 puntos, 10 puntos o 20 puntos, pero resulta que empezó más suave y esto se ha ido incrementando y la respuesta siempre es precisamente de que como no se resuelve con diálogo o no tienen la respuesta que ellos esperan con diálogo, se va incrementando esta violencia y esto se ha ido acrecentando durante los últimos años. Entonces la pregunta es, ¿efectivamente si no se pone el hincapié en la delincuencia, en los actos delictivos, ¿no? Porque eso es delincuencia, los actos delictivos, ¿no se soluciona o no se subsana los petitorios? ¿Me entienden o no? Sí. Porque si no vamos a seguir... De hecho, me acordé de un detalle. En ese protocolo que había creado Carolina Toá, por ejemplo, si la toma no tenía petitorio, no era válida. No era válida. Y pasa muchas veces que no se saben los petitorios o no están listos previo a la toma. Porque muchos de estos liceos cuando se toman se hacen con un petitorio al rector o rectora, se les dice, mira, en tanto tiempo nos vamos, porque no hay soluciones, los baños, las salas, no sé. La comida. Pero otras veces no, otras veces se toma, y yo insisto con esto, que está pasando ahora último. Me da la impresión que en liceos como el Instituto Nacional, en fin, es un grupo, lo decíamos recién, pero es un grupo que pasa por encima
de lo que realmente quieren muchos de los estudiantes, que es ir a su colegio, estudiar, cumplir el horario, porque cuando pasan estas cosas se tienen que suspender las clases. Bueno, ¿qué pasa con la calidad después? Exactamente. Hay vamos a ir a unas imágenes que quería hacer recordar a propósito de lo que estamos conversando, que ocurrieron hace algunas semanas, pero vamos a ver también la declaración que hizo el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Diego Jaque. Escuchemos. A ver. El día de ayer, la verdad es que unas tristes imágenes las que nos dejó la jornada del día de ayer. Y bueno, en el fondo nosotros, y yo creo que acá hablo por casi todos los estudiantes del liceo, no queremos volver al espiral y a las postales que nos dejó el año 2019. Que en el fondo cuando estuvimos en el ojo del huracán por el tema de los encapuchados, por el tema de las molotov, pero dentro del estudiantado hay rabia, dentro del estudiantado hay inconformidad respecto a las medidas que han tomado las autoridades. Y es por eso mismo que se decide hacer este tipo de manifestaciones, ¿okay? El día de ayer, posterior a una asamblea, aproximadamente a las 9:30 del día, se sale a manifestar al exterior del establecimiento. Llega un contingente tremendo de carabineros a los minutos, habrán sido 5 o 10 minutos. Y claro, las imágenes que se pudieron ver son bastante claras. Tuvimos carabineros golpeando niños de 15 y 16 años en el fondo, de manera totalmente injustificada, compañeros que ya estaban dentro del liceo, que no había ninguna manera de detenerlo, o sea, el Lumazo iba por golpearlo meramente. Y por supuesto hubieron detenciones de compañeros que ya estaban dentro del liceo, compañeros golpeados que estaban ya en el suelo. Gas pimienta hacia adentro injustificadamente, un caos total. A ver, me gustaría que hagamos una recapitulación, Francesco. Ya. ¿Cuáles son las razones de esta movilización? Buena pregunta. Porque yo no la entendí muy bien. O sea, No, por eso te pregunto. hay una que tiene que ver con una cuestión más general de nivel educativo y otras que tienen que ver propiamente tal con financiamiento, infraestructura, del propio liceo, del tema Junaep, del tema transporte, pero en particular también está el tema de la calidad de la educación. O sea, hay muchas cosas. A mí lo que me llama la atención de lo que dice acá el presidente del centro de alumnos, Diego Jaque, ¿no? Sí. Bueno, él justifica la manifestación y dice que se hizo una asamblea, lo explica, y salen los estudiantes a manifestarse. Dos cosas. Uno, bueno, esa manifestación, insisto, no sé si representa realmente al estudiantado, no sé si se vota, cómo será el sistema, lo podemos reportear, pero evidentemente cuando estos alumnos salen y empiezan a manifestarse, se acaba la posibilidad, creo yo, de hacer clase. Ahora, ellos pueden considerarlo legítimo. El tema es que también cuando dice llegan carabineros a los 5 minutos, pero ¿cómo son las características de esta manifestación? Pues yo insisto, si tú paras el tránsito en la columna vertebral que es la Alameda, tiene que actuar carabineros, pero no porque quiera o no quiera, sino porque tiene que hacer cumplir la ley. Entonces, es como el reclamo, aquí hay mucho doble estándar, el reclamo contra los camioneros, que tenían detenidas las rutas. ¿Y qué se decía? Bueno, es que estos camioneros tienen un interés particular, no están pensando en el país y están incumpliendo la ley. Todo el rigor de la ley contra los camioneros porque están deteniendo la ruta. Bueno, es que esto es lo mismo, básicamente. Sí. Detienen el tránsito de la Alameda, si es que lo detienen, tiene que actuar Carabineros. Si es una manifestación que se da en un sector particular de la vereda, es distinto. Entonces, ojo que todos estos matices hacen que la historia sea tremendamente compleja. Ya, vamos a revisar entonces ahora las imágenes de lo que ocurrió. ¿Se acuerdan ustedes el 29 de marzo, Día del Joven Combatiente? Y esto es lo que pasa en un edificio de la capital. ¿Qué es lo que ocurrió? Había una manifestación, un hombre sale desde ese edificio y hace una especie de increpación. Algunos dicen que salió desnudo. Bueno, la razón que haya sido, el hecho es que una turba entra al edificio y llegan hasta el departamento, que lo botan la puerta, botan todo, recordemos cómo fue, golpean al dueño de casa, violentan a los vecinos, y este fue un hecho tremendamente comentado, porque uno se pregunta, a ver, pero ¿cómo niños, jóvenes que están estudiando van a estar participando de estos actos? Luego, esta es la imagen, ¿no? Lanzan los muebles de la persona que los había increpado desde su departamento a la calle, o sea, desde el balcón hacia abajo. No solo lo que significa el acto mismo, la violencia de entrar a una propiedad privada, porque es un delito, sino que además, imagínense ustedes que uno de esos muebles le hubiese caído a un transeúnte, y además esta es la casa particular de una persona,
recordemos ahí las señoras que viven, había muchas personas, adultos mayores, que estaban impactadísimos del nivel de violencia con que se había actuado. Y este es un fenómeno que, claro, se va agudizando, genera mucha incertidumbre, y queremos sumar a esta conversación, a propósito de las quemas de micros y la advertencia que hizo ayer el presidente, el presidente Gabriel Boric, queremos sumar a esta conversación a los diputados. Raúl Soto, ¿cómo está, diputado? Hola, muy buenos diputado. días. Y Andrés Longton, gracias, diputado, por estar con nosotros. Y así, yo sé que se rieron porque estuve a punto de decir presidente Sebastián. Claro, si no, el presidente Sebastián Piñera. Está bien, pero es que ya sí, hace poco el presidente Sebastián Piñera. Sí. Vamos a estar hablando del sueldo mínimo, de los alcances que tiene la propuesta del gobierno, el apoyo a las pymes también. Pero hay un punto que no soslayemos. ¿Pueden existir aún legítimos reclamos? Por supuesto. Sí, lo que se planteó el 19 de octubre es temas como la salud, temas como la educación. Cuando yo le escuchaba a Francesco describir los puntos, digo, bueno, desde el 18 de octubre del 2019, el Estado chileno, los partidos políticos de gobierno de oposición tenían los insumos para hacer la gran reforma de educación. ¿Dónde está? ¿Dónde está la reforma de la salud? Tenemos una nueva constitución, vamos a tener una nueva constitución, no sé si la tenemos o no, pero los temas gordos del país no se están debatiendo en la forma y la profundidad que se tienen que debatir. Entonces, cuando estos chicos dicen, mire, es que no tenemos la infraestructura. Bueno, cuando hablamos de una reforma de la educación, tenemos que hablar de dos cosas esenciales. ¿Qué queremos enseñar? ¿Para qué queremos enseñar? Y dos, ¿dónde la hacemos? Y ahí ese reclamo uno lo entiende, pero también saberlo encauzar. Y yo creo que lo que no hemos hecho es encauzarlo adecuadamente, porque estamos normalizando la violencia como método de reclamo. Y ese es el error para toda la clase política de cualquier sector, creer que la violencia hay que ejercerlo con respecto a ella. Sí. Bueno, el 26 de abril fue Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago, quien precisamente a través de su cuenta de Twitter y también después de esta reunión, ¿no?, que tuvo con el alumnado, el Instituto Nacional, y nos imaginamos que va a ser con los otros colegios también emblemáticos que están en su comuna y que se han visto hechos de violencia como esta, dice: estamos aquí porque asumimos el impostergable desafío de recomponer y fortalecer la educación pública de Santiago, lo que solo es posible en el trabajo conjunto con las comunidades educativas. Seguiremos con compromiso, cariño y convicción, escuchando, reflexionando y actuando. Esto fue el 26 de abril, estamos a 28 y resulta que siguen hechos graves como los que hemos visto durante el transcurso de esta mañana, así que vamos a estar atentos a eso. ¿Qué le parecen los diputados que nos acompañan hoy día? Gracias por estar con nosotros, diputado Andrés Longton. ¿Es solo conversación, comprometer una mesa de trabajo, 3.500 millones de pesos, o hay algo más acá? Estamos hablando con respecto a los colegios en términos de educación. La violencia en los colegios. La violencia y todo esto que se ha generado, tema de buses, en fin. Yo creo que primero que todo las señales del gobierno tienen que ser claras respecto al rechazo a la violencia como método de acción política. Y nosotros personalmente yo personalmente he creído que el gobierno ha dado señales equivocadas en este sentido respecto a las acciones que está ejerciendo para combatir la violencia. Y podemos remitirnos al inicio de este gobierno, el poner el indulto a delitos que amnistiaban o indultaban a los presos del estallido social, el hablar de presos políticos en vez de personas condenadas por graves delitos en la Araucanía, el terminar con el estado de excepción en la zona macrozona sur, con todos los delitos, cómo han crecido últimamente más de un 170% los delitos en dicha zona, es decir, que claramente el contingente militar era clave para poder combatir dichas acciones, el retiro de 139 querellas de Ley de Seguridad del Estado, los beneficios carcelarios a quienes quemaron a una pareja de ancianos en su casa, la familia Luxinger-Macay. Es decir, han sido señales equivocadas respecto a cómo se tiene que tratar y combatir el fenómeno delictual en nuestro país. Y finalmente las señales van creando realidades. Si tú tienes un gobierno que es tibio, un gobierno que no utiliza las herramientas que le entrega al Estado, como querellarse por ley de seguridad del Estado cuando corresponde, finalmente da chip libre, y esa inconsistencia que finalmente se plasmó también cuando fueron parlamentarios o cuando fueron oposición respecto a validar o tener un silencio muchas veces cómplice respecto a lo que pasaba, está desencadenando también hoy día que la autoridad no tome esas acciones que nosotros esperamos que tome respecto a tener
ejercer con mayor dureza, con mayor firmeza las acciones que le otorga el Estado para combatir la delincuencia. Sí, diputado Soto, ¿es débil el gobierno frente a la violencia? Bueno, efectivamente, primero un comentario genérico, Mirna. Vivimos una situación de extrema fragilidad social en nuestro país y de mucha polarización. Sí. Y en ese contexto yo creo que es muy relevante que hoy día se dé una señal de autoridad potente por parte del gobierno en términos del mantenimiento del orden y la seguridad pública, que es sin duda la preocupación número uno de la ciudadanía hoy día, y desde esa perspectiva el Estado de Derecho se debe aplicar siempre, para los camioneros cuando cortan las carreteras, para los delincuentes que hacen saqueos en algunas comunas de nuestro país, para quienes manifestándose legítimamente o por causas muy legítimas utilizan medios que no son adecuados y que son violentos y que quebrantan las leyes y el ordenamiento jurídico. En todos esos casos debe aplicarse por igual el Estado de Derecho. Ese es el rol que le corresponde al gobierno a través del Ministerio de... Pero compleja el gobierno esto, porque el diputado Lonton dice que hay un doble estándar aquí, de que básicamente no está la señal clara. Mire, yo creo que hubo un cambio ayer en ese sentido. Primero, cuando la ministra del Interior decide dar un golpe de autoridad y decirle a los camioneros, les damos un ultimátum. O sea, acá no podemos permitir que ningún gremio, por más importante y poderoso que sea, se permita, ¿verdad?, en total impunidad, cortar las carreteras, poniendo en riesgo no solamente el libre tránsito, sino que también la seguridad alimentaria. Y por el otro lado, cuando el presidente Boric, a propósito de las imágenes que estamos viendo, señala también con claridad que el medio para lograr cambios es el diálogo y que la violencia se va a condenar y que se va a perseguir con toda la fuerza de la ley. Eso es lo correcto. Mire, yo comparto pero, diputado, la legítima demanda de la pero resulta que cuando el presidente Sebastián Piñera y su gobierno también indicaron querella, fue que era parlamentario en ese entonces Gabriel Boric criticando esa situación, decía que no era la forma, y todo esto por Twitter porque se manejan a través de las redes sociales. Precisamente por la ley de seguridad del Estado, y fue en ese entonces diputado parlamentario Boric quien decía y criticaba a través de las redes sociales, y lo vimos con Isquiasiche, lo vimos con Camila Vallejo, lo vimos en un montón de situaciones. Entonces hoy día eso no les resta peso finalmente a las declaraciones que hacen. Es como que se dieron vuelta la chaqueta, queda para la gente. Sí, lo entiendo, creo que hay, y eso ha pasado en varios temas, en los retiros, en la ayuda económica. Mire, es distinto ser oposición a ser gobierno, ¿verdad? Es distinto ser parlamentario a ser presidente o ministro, y desde esa perspectiva hay que darle también un beneficio de la duda. Pero por cierto que hoy día, donde el Ejecutivo tiene que cumplir el rol de resguardar el orden público, las señales deben ser claras, y en la misma línea para todos los casos. Aquí no puede haber doble estándar. Y cuando los estudiantes se manifiestan, ¿verdad?, cortando los caminos, quemando micros, como vemos en pantalla, eso debe ser perseguido con toda la fuerza de la ley. Acá lo único permisible en democracia es hacer cambios a través del diálogo, y las puertas estarán abiertas, por tanto, para todos quienes quieran conversar. Mire, las demandas son muy legítimas. Yo comparto que efectivamente, sobre todo en materia de alimentación, la alimentación que están recibiendo los jóvenes, los niños de los colegios es paupérrima, es de condiciones deplorables, y por lo tanto debe haber una revisión respecto de las políticas alimenticias. Se deben revisar las licitaciones y aquellas empresas que no están cumpliendo con el Estado y con nuestros jóvenes, y esa debe ser una actitud proactiva del gobierno y también de los municipios, que son los sostenedores en conjunto, en coordinación, para dar respuesta a esas problemáticas. Pero no podemos tolerar y permitir la violencia y este tipo de actitudes. Yo quisiera, antes sé que van a pasar a otro tema, haciendo una reflexión, que cuando se es oposición no todo vale para acceder al poder, y finalmente vemos que para poder tener una cuota de poder, ocupar cargos como el de la presidencia de la República, muchos creen que es legítimo incluso cualquier vía para efectos de derribar al gobierno de turno, y me parece que eso pasó, por lo menos con este tema, con el gobierno del expresidente Piñera, que era necesario darle por todas las formas para efectos de socavar el gobierno de turno, y me parece que eso finalmente les termina rebotando en la cara cuando son gobierno. Raúl hablaba de que finalmente otra cosa, como han dicho, otra cosa es con guitarra, pero yo quiero no ir tanto más allá. Ellos presentaron un proyecto de ley, muchos que son ministros hoy día o subsecretarios, para derogar la ley de seguridad del Estado. Entonces, finalmente todo eso termina repercutiendo cuando tú eres gobierno y tienes que ejercer las herramientas
que el Estado de Derecho te otorga. Y ahí comparto con Raúl su reflexión. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás en el otro lado de la moneda? Tú tienes que ser una oposición firme pero constructiva a la vez. Tienes que colaborar por el bien común, no para tu sector ideológico o partidario. Tienes que colaborar para que al país le vaya bien, no para tratar de sacar al gobierno de turno como sea, por cualquier medio, a pesar de que ello vaya en contra de lo que es lo mejor para el país. Claro, fíjese que ambos diputados, nosotros